Buenos días, queridos amigos. Ahora os quiero comentar algo sobre las resistencias que vamos a ver con el apoyo de la Gestalt y del Eneagrama. Sobre las resistencias, podemos observar cómo el bebé que nace tiene ya todo un bagaje predestinado que viene de todo lo que hay antes que él, de todo su sistema familiar. Luego, lo que va viviendo durante su infancia, sus experiencias, sobre todo en los primeros meses, primeros años, pero todo lo que va viviendo durante la infancia a nivel familiar, relación con los padres, evolución de su propia dinámica psíquica, traumas. Todo esto hace que para sobrevivir desde muy pequeño, desde los primeros meses, el bebé va construyéndose protecciones. Gracias a esas protecciones consigue más amor, más seguridad, y las protecciones que más éxito le han dado, para él se van a convertir casi en formas de ser, en actitudes, en conductas, en una personalidad determinada. Entonces, evidentemente, esas protecciones, esa personalidad, esas resistencias, le alejan de su autenticidad, de su esencia. Y el camino de crecimiento del adulto va a ser sanar, resolver los conflictos de la infancia. Quiere decir que nuestro camino de crecimiento adulto va a ser tomar nuestras resistencias como el único camino de crecimiento. Tomarlas, entenderlas, reconocerlas, liberarlas. Entonces, el trabajo interesante es ver con qué herramientas puedo descubrir mis resistencias. Tener conciencia de ellas, porque continuamente estarán allí, cada momento que pueda estar cansado, estresado, estarán allí para permitirme un nuevo salto cuántico, un nuevo progreso en mi vida en cuanto me dé cuenta de su presencia. Entonces utilizamos como dos visiones que para mí son muy útiles. La visión de la Gestalt, por un lado, que nos habla del ciclo del contacto y de las distintas resistencias que se organizan en el camino de todo ser humano para protegernos y a la vez hacernos más fácil ese contacto pleno. Y veremos cada uno cuál es nuestra resistencia preferida para protegernos de ese contacto con el entorno o con el otro. Y utilizaremos también la visión del Eneagrama en la medida en que va describiendo 9 dinámicas, 9 tipos de personas con sus resistencias y su camino hacia su esencia, hacia la autenticidad. Entonces es muy útil poder reconocerse exactamente en tal o cual camino, porque no todos los caminos son válidos. Es una pérdida de tiempo trabajar con una resistencia que no es la que nos protegió realmente. Entonces es primero de mucha humildad reconocer la resistencia propia y luego mucha eficacia. Mucha humildad porque precisamente una resistencia no se quiere dar a conocer. Yo soy todo menos esto. Bueno, pues precisamente mi camino de crecimiento está a través de esto. Y así es como nos acercaremos
a nuestros grandes miedos de la infancia que ya hemos olvidado para poder liberarnos y acercarnos cada vez más a la vida como es, al amor incondicional y al todo, al uno, al todo. Así será ese taller. Os dejo.